Hola, si estás escuchando esto por la noche, probablemente eres como muchos otros. El mundo se siente diferente cuando los sonidos habituales desaparecen. Este no es el tipo de video que deja sonando de fondo, y tampoco es una historia para oír completamente a solas, pero aún así sigues aquí. La noche tiene sonidos que no existen durante el día, no porque desaparezcan, sino porque solo cuando todo calla somos capaces de notarlos. Hay historias que nadie se atreve a contar a la luz del sol, no porque sean demasiado aterradoras, sino porque quien las vivió no está seguro de poder dormir después de recordarlas. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana, ni un relato adornado para impresionar. Son cosas que ocurrieron en lugares muy normales, a personas que pensaban tener una vida tan común como la tuya. Así que revisa la puerta detrás de ti, baja un poco la luz, y si hay alguien a tu lado, mejor que se quede, porque tal vez eso que los aterrorizó aquella vez nunca desapareció. Solo está esperando a otra persona que vuelva a escuchar esta historia. Audiencia, buenas noches. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Espero que estén listos para nuevas y macabras historias en el turno nocturno. Historias de fantasmas y leyendas que nacen en las noches. Así que ponte cómodo, apaga las luces y si estás trabajando, déjame acompañarte en estos minutos llenos de cosas extrañas. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Cuando una leyenda persiste generación tras generación no es por nada. Esto ocurrió en 1990, en un pueblo pequeño en los llanos venezolanos. Yo tenía 17 años y ayudaba a mi mamá en una tiendita de abarrotes que teníamos. En esos tiempos no era raro cerrar tarde, sobre todo los fines de semana, cuando los hombres se quedaban bebiendo afuera, conversando o a veces peleando. Esa noche era sábado. La tienda estaba llena desde temprano. Se vendió bastante, botellas de ron, cervezas, cigarros, refresco, pan. Todo lo que más se mueve cuando hay borrachos. Eran cerca de las 2 de la madrugada y todavía había hombres afuera tomando en la banqueta. Mi mamá ya estaba cansada. Había estado todo el día atendiendo y tenía dolor de cabeza. Le dije que se fuera a dormir, que ahora yo me quedaría un rato nada más. Ella me dijo que sí. Me gustaba sentirme responsable. A eso de las 3 de la mañana se fue el último borracho. Dejó el vaso todavía lleno al borde de la banqueta. Se despidió con un gesto y se perdió entre las calles oscuras. Afuera había quedado un desastre. Botellas vacías, cerveza y refresco tirado, colillas. Así que decidí salir con la escoba a barrer antes de cerrar, para que mi mamá despertara y no comenzara a limpiar. La calle estaba desierta y fría. Solo la luz amarillenta del poste, medio fundido, iluminaba el frente de la tienda. El aire estaba fuerte. Yo seguía barriendo, pensando en acostarme ya porque ya tenía sueño, cuando de pronto lo escuché. Un silbido, largo, sutil, con una melodía imposible de describir. Volteé hacia la esquina, pero no había nadie. Pensé que quizá era uno de los borrachos, regresando o algún vecino que se iba a trabajar. Pero entonces vino otro silbido. Esta vez desde frente, pero lejos. No había nadie tampoco. Era un silbido peculiar, Santiago. No parecía de un ser humano. Era como si se metiera al oído, pero sin venir desde una dirección clara. Me empecé a poner nerviosa. Ya estaba recogiendo la basura cuando escuché aquel silbido, adentro de la tienda, fuerte, como si alguien se hubiera metido sin que yo me hubiera dado cuenta. En ese momento escuché a mi mamá gritar con una voz fuerte como nunca antes la había oído. «Métete, niña, métete ya». Ella venía corriendo hacia mí, asustada. Solté la escoba, corrí,
Entré como pude, mi mamá ya estaba jalando la cortina metálica con una mano, y con la otra me sujetó el brazo. La cerró completamente, y solo se escuchaba el golpeteo del metal mientras ella ponía el candado. Estaba pálida. Ella me abrazó y me revisó como si hubiera salido de una pelea. ¿Estás bien? ¿Te tocó? ¿Sentiste algo raro? Yo no sabía ni qué decir. Solo atiné a responder. Estoy bien, solo escuché un silbido. Y entonces con una voz muy bajita me dijo: ese no era un silbido normal, hija. Ese era el Silbón. Nunca había escuchado ese nombre. Esa noche mi mamá me contó la historia, que el Silbón es un alma errante, condenada a vagar por los llanos, cargando los huesos de su padre en un saco como castigo por haberlo matado, que se aparece en las madrugadas silbando esa melodía maldita. Y lo más aterrador es esto: cuando lo oyes cerca, en realidad está lejos, y cuando lo oyes lejos, está justo detrás de ti. Yo lo escuché lejos. Mi madre me explicó que si no me hubiera gritado, quién sabe qué me hubiera pasado. Dicen que el Silbón se lleva a los borrachos, o a los que están solos, o simplemente a los que lo escuchan. Desde esa noche jamás volví a desvelarme, jamás volví a barrer después de las 12. Y cada vez que alguien me dice que esas leyendas son solo cuentos, yo solo sonrío, pues eso que dicen ellos es mentira. Esta fue mi experiencia. Gracias por escucharme. Una vez me dijeron que los hospitales no descansan ni de día ni de noche, pero nadie me advirtió que hay cosas que tampoco descansan después de la muerte. Por eso lo voy a contar aquí, porque en Estación Siniestra sé que alguien me va a creer. Trabajo como enfermera desde hace más de 10 años. He rotado por varios hospitales, pero ya llevo buen tiempo en el mismo. Turnos de noche. Uno se acostumbra a las desveladas, las urgencias que llegan de repente, y a la calma engañosa de los pasillos. En ese hospital hay una zona que siempre está cerrada desde que entré. Lo que antes era pediatría, la convirtieron en un área de almacenamiento. Camillas rotas, cajas, mobiliario viejo. Nadie entra ahí, más que el personal de intendencia o algún camillero cuando necesita dejar algo. Está lejos de urgencias, aislado, con un pasillo largo que ya de por sí es frío. Yo paso por ahí a veces cuando hago mis recorridos, siempre oscura, sin gente. Pero esa ocasión tuve una noche distinta. Eran como las 3 de la mañana. Salí a dejar unas placas y en el regreso decidí tomar ese pasillo porque es más corto. Al pasar frente a esa sala abandonada, empecé a escuchar voces de niños. No eran gritos, no eran llantos, eran risas. Y entre ellas una frase clara, bajita, como en juego. Ahí viene, ya cállense. Me detuve. Me quedé helada. La puerta tenía un vidrio en la parte superior, de esos esmerilados. No se ve bien a través, pero se notaban las luces prendidas. Había movimiento adentro. Lo están usando otra vez. Pusieron niños aquí, pensé. Abrí la puerta y ahí estaban, niños, muchos. No en el suelo o no jugando. Acostados en camillas, tapados. Algunos dormidos, otros despiertos mirando el techo o murmurando entre ellos. La sala ya no era una bodega caótica de siempre. Estaba limpia, con luces suaves, como si alguien la hubiera reacondicionado en mi descanso. Me dio alegría, no lo niego, ver que se estaba usando de nuevo, que los niños estaban siendo atendidos mejor. Así que en voz medio regañona les dije: a ver, ya duérmanse, ya es muy tarde, no deben estar hablando. Una niña cercana a la puerta me miró, solo eso. Me miró fijo y me sonrió.
Cerré la puerta con cuidado con una sonrisa en la cara y seguí con mi recorrido. Pasaron unas 3 horas, ya casi eran las 6. Una compañera nueva que había entrado apenas hace poco me dijo: «¿Me acompañas por unas camillas a la bodega? Creo que en la zona vieja dejaron algunas». Me ofrecí a ir con ella. Caminamos por el pasillo. Mientras íbamos acercándonos me di cuenta que íbamos a pediatría. Llegamos, ella abrió la puerta y ahí estaba todo. Todo como siempre había estado. Camillas rotas, cajas, polvo, todo desordenado. Los niños que yo había visto horas atrás habían desaparecido. Ni una sola camilla tendida, ni una sola colcha, ni una sola mirada infantil. Me quedé congelada en la sala. Sentí que se me iba la sangre del cuerpo. Tuve que agarrarme de la pared. Mi compañera me preguntó si estaba bien y yo no le respondí nada. Volteé a ver de nuevo ese lugar. Y aquel cuarto lleno de niños que había visto ahora era inexistente. Me fui al baño a mojarme la cara. No dije nada a nadie. No quería que pensaran que creía en fantasmas, pues los médicos son como más de cosas científicas. O que me había quedado dormida de pie. Pero yo sé lo que vi. Y eso no tiene ninguna lógica. Vi niños, vi orden, vi vida. Y al final, solo quedaba abandono. No sé si vi fantasmas o quizá un universo paralelo, pero creo que esas risas aún están ahí, esperando a que pase otra vez por ese pasillo para volver a decirme: «Ya cállense, ahí viene». Por eso lo cuento aquí, porque este no es un lugar de explicaciones, es un lugar de sucesos reales que muchos se niegan a creer, por miedo. Dicen que hay cosas que uno no debería ver en esta vida, porque cuando las ves ya no hay vuelta atrás. Mi abuelo vio una de esas cosas y aunque ya murió hace años, su historia sigue viva en nuestra familia. Mi abuelo se llamaba Abelardo. Trabajó como vigilante en las madrugadas por allá de los 60s, en el municipio de Texcoco. No era policía, no portaba arma, solo su silbato, su bicicleta y una lámpara con la que alumbraba su ruta. Le tocaba vigilar a lo largo de una zona que abarcaba un poco del borde de la carretera cercana al lago, un tramo donde casi no pasaban carros a esas horas. Él recorría ese camino varias veces durante su turno, silbando de vez en cuando como parte del protocolo. Una noche, o más bien una madrugada, le ocurrió lo que marcaría su vida para siempre. Esa zona ya tenía fama de rara, porque se decía que ahí se juntaban tipos a drogarse. Así que mi abuelo pasó más lento de lo normal, silbato en boca, mirada alerta. Pero no vio nadie, no había ni siquiera perros ni ruidos. Al ver todo tranquilo, decidió orillarse a descansar un poco. Había un árbol a la orilla del campo. Ahí recargó su bicicleta, se sentó sobre una piedra, sacó su lonche envuelto en una servilleta de trapo, una torta que le había hecho mi abuelita antes de dormir. Mientras comía, dice mi abuelo que el aire cambió. El viento empezó a soplar con un silbido bajito. Y fue entonces cuando escuchó los pasos de un caballo, primero lejanos, apagados, pero de pronto atrás de él. Y junto con ellos el crujir de una carreta de madera. Volteó esperando ver algún trabajador de por ahí. Pero lo que vio no era de este mundo. A unos metros de él venía un caballo. Pero no un caballo vivo. Este no tenía carne. Era solo huesos. Cada paso que daba sonaba hueco, seco. Arrastraba una carreta de madera podrida, torcida. Y según mi abuelo, no tocaba el suelo por completo. Era como si flotara,
o como si su base estuviera hecha de humo. Se movía con lentitud pero sin esfuerzo. No había nadie manejándola. No había jinete, no había nadie en ella. Solo la presencia fuerte de aquel caballo. Parecía que ya llevara una eternidad andando. Mi abuelo no gritó, no se movió, no sintió miedo al principio. Dijo que fue peor, que sintió nada, un vacío, como si su cuerpo se hubiera desconectado y solo quedara su alma viendo aquello. Se quedó en blanco. Lo siguió con la mirada sin respirar, y cuando la carreta pasó frente a él, sintió un frío enorme, uno que ni diciembre le había hecho sentir. Aquel caballo no se detuvo, no cambió el paso, solo siguió el rumbo por la carretera, hasta que se deshizo entre el aire, como si el viento lo hubiera borrado. Y fue ahí, cuando se fue, que a mi abuelo le entró el miedo. Un miedo tan profundo que le dolieron los huesos, le temblaban las manos, las piernas, el estómago. Guardó la torta temblando y se subió a su bicicleta con manos que apenas obedecían. Pedaleó sin mirar atrás hasta llegar a la delegación. Cuando lo vieron llegar pálido, con los labios secos y los ojos grandes, le preguntaron si estaba bien. Él solo dijo que se sentía mal, que si podía irse a su casa. Le dieron permiso. Nadie le pidió explicaciones. Llegó a casa con fiebre. Tuvo 3 días de calentura, sin ganas de comer, sin fuerzas para hablar. Mi abuelita lo cuidó en silencio. Y él no contó nada. Hasta después. Cuando se recuperó, se sentó con la familia en la mesa y dijo: yo vi algo en la carretera y no es de este mundo. Desde entonces, cada vez que alguien habla de brujas, fantasmas o leyendas, no falta esta historia en la casa de la abuela. Una historia real que a mi abuelo le sucedió. Que tengan una linda noche llena de pesadillas, audiencia. Los turnos nocturnos no son para cualquiera. Te acostumbras a la soledad de la madrugada, pero no a lo que ves cuando nadie más está viendo. No diré en la sucursal que pasó esto porque aún trabajo ahí, pero sí diré que fue una noche que me cambió la percepción de lo paranormal. Trabajo como guardia en una farmacia Guadalajara. Llevo años haciendo esto, de noche. Las calles se sienten diferentes, más lentas, como si el tiempo se apagara. Ese turno eran como las 2 de la mañana cuando llegó el camión con mercancía. Yo estaba en la entrada como siempre. Los empleados de la farmacia se pusieron a descargar con los 2 choferes, es lo normal. Bajaban cajas, las metían a la farmacia, acomodaban todo. Yo mientras tanto estaba atento, cuidando que nadie se metiera, vigilando todo. Fue en una de esas que vi claramente cómo se abrían las puertas del copiloto del camión y bajaba otro hombre. No era uno de los que ya estaban cargando. Se bajó sin decir nada y entró por la farmacia caminando lento. Vi cómo pasó al frente de mí y yo le dije: buenas noches, compañero. Pero no me habló. Se fue directo hacia el fondo, hacia la entrada de farmacia. No dijo buenas noches a los demás trabajadores. No saludó a nadie, solo caminó directo. Esto me dio mala espina, así que lo seguí. Vi cómo dobló a la oficina de los jefes. Como es mi trabajo desconfiar, le grité que no podía ir hacia allá. Me metí por farmacia y fui caminando hacia el fondo. Cuando llegué a la oficina no había nadie adentro. Pensé, igual y se fue a la bodega. Me dirigí allá, pero tampoco estaba. Empecé a buscarlo, fui a los baños, tanto al de mujeres como al de hombres. Estaba vacío. Las puertas abiertas, ni un sonido. Caminé por donde están los medicamentos hasta el área de antibióticos. Nada, no estaba. No había rastro alguno de aquel hombre. Regresé con los demás un poco alterado, confundido.
Les dije a los del camión: oiga, ¿y su otro compañero, el que se bajó hace rato? Ambos se me quedaron viendo raro, como si no entendieran. ¿Cuál otro?, me dijo uno. Solo venimos nosotros dos. Me quedé callado un momento. No, yo vi bajar a uno más. Se metió a la farmacia, traía una chamarra negra y un gorro. Los dos se miraron. Uno de ellos hizo un gesto como de incomodidad y dijo: no manche, no nos esté espantando, jefe. Dicen que en ese camión, en esa misma unidad, ya se ha aparecido alguien. No sabíamos si era cierto. Todos nos quedamos en silencio, incómodos. Ellos aseguraron ir solo dos. Y claro, porque ya no vi al otro. El resto del tiempo estuvieron nerviosos. Terminaron de descargar en silencio y al poco rato se fueron. Yo me quedé otra vez solo, mientras los trabajadores de la farmacia estaban acomodando todo. Caminé por toda la farmacia, fui por los pasillos, revisé otra vez cada rincón, todo igual, todo normal, como si no hubiera pasado nada. Pero juro que lo vi, audiencia. Vi cómo bajaba, caminó como una persona normal, pasó por mi lado. Y lo más raro es que nadie más lo vio. Desde esa noche, cada que llega algún camión, no puedo evitar mirar 2 veces quién se baja, porque aunque ya sé que vienen máximo 2 personas, siempre reviso si no viene uno más. Pero esto no acaba aquí, pues nosotros, los de la farmacia, sentimos que algo se quedó a partir de esa noche. Todos empezamos a notar cosas raras, solo pequeñas pero extrañas. Se escuchaba en las noches que tocaban la puerta, pero no había nada. O también se sentían acompañados por alguien, en el turno que fuera. Pero lo que te voy a contar ahora lo vimos todos, en el turno nocturno. Pasaron unos meses después de lo del camión. Yo ya no decía nada, solo hacía mi trabajo y ya. Pero esa noche, una de esas que no pasa ni un alma afuera, todos estábamos cenando. Era la 1 de la mañana, las puertas cerradas al público como siempre a esa hora. Éramos 4, 3 empleados del turno y yo. Estábamos en una mesa cerca del área de mostrador de medicamento. Desde ahí se ve claro el pasillo donde están los dulces y también la puerta de la entrada, por si alguien toca o llega tarde a pedir algo. Todo estaba tranquilo, comíamos y platicábamos bajito. Pero de pronto se escucharon golpecitos, como si alguien moviera cosas. Volteamos. Los dulces del estante, esos que están colgados en ganchitos, se empezaron a balancear, ligeramente al principio, pero después más fuerte. Pero no era por el aire. Era como si alguien los hubiera empujado, como si los hubieran jalado y soltado. Uno de los chicos pensó lo mismo que yo. «¿No se habrá metido un perro?», dijo. Yo me levanté con él. Fui directo al pasillo de dulces. Pero antes de que llegáramos, se empezaron a caer las cosas. No una, no 2. Varios paquetes de dulce cayeron al suelo como si los estuvieran aventando enojados. No rodaron, no se deslizaron. Cayeron con fuerza a diferentes lados. Mi compañero y yo nos detuvimos. Nos vimos, algo no estaba bien. «Grábalo», le dije. Sacó su celular y justo antes de abrir la cámara, todo se detuvo. Silencio total. Avanzamos entre los muebles, no había nada, ni un perro, ni una persona, nada. Las puertas seguían cerradas y lo más inquietante es que en esa zona se sentía el aire como más frío. Regresamos con los otros. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que una chica nerviosa dijo: «Qué miedo cómo se estaban cayendo los dulces», pero era como si los aventaran. Esa noche todos lo vimos. No fue algo que yo solo vi. Esa noche ni uno de nosotros quiso quedarse solo en ninguna parte de la farmacia.
Desde entonces se sigue escuchando cosas pequeñas o sientes que alguien te acompaña. Nosotros creemos que algo se quedó ahí desde esa vez del camión.